Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La agenda de las revistas de Estambul se ha visto sacudida esta mañana por las sorprendentes declaraciones de Demet Özdemir. Demet, que rompió su silencio sobre su antigua rival Diletta Leotta, de la que evitó hablar durante mucho tiempo, no pudo tolerar los recientes sucesos dirigidos tanto contra ella como contra su marido Can Yaman. Özdemir, a quien se vio tras un programa de televisión, dio respuestas claras a las preguntas de los periodistas sobre la marcha, por así decirlo, y dio un respiro a Diletta. Especialmente con la frase, Diletta realmente llegó al límite, encendió la mecha de una nueva tormenta. En los últimos días, los posts referenciales de Diletta Leotta, la vida privada de Can Yaman en sus entrevistas, e incluso algunas acusaciones en la prensa italiana, tanto en Turquía como en Italia, habían movilizado a la prensa sensacionalista. Sin embargo, lo inesperado fue la implicación directa de Demet en estos acontecimientos. La actriz, que normalmente prefiere ser educada y permanecer en un segundo plano, habló por primera vez de forma tan directa y dura. Me mantuve en silencio hasta cierto punto porque quería que se me recordara por mi postura, no por polemizar. Pero veo que algunos piensan que la amabilidad es debilidad, dijo Demet, añadiendo que las declaraciones de Diletta en las últimas semanas eran totalmente manipuladoras y jugaban con las emociones de la gente. Se mostró especialmente enfadada por las especulaciones sobre la paternidad y la vida familiar de Can. Conozco a Can en todos los aspectos, es una buena persona, un buen marido y ahora está intentando ser un buen padre. Que te golpeen constantemente con el pasado erosiona la creencia de que la gente puede cambiar, dijo Diletta, dando todo su apoyo a su marido. Las palabras de Diletta, la afición de Can por las mujeres no cambia, Demet también es consciente de ello, tuvieron repercusión en la prensa italiana y eco en los medios turcos. Demet dijo sobre estas palabras, no quiero hablar de lo que ocurrió en el pasado, pero todo el mundo tiene un recorrido. Lo importante es la transformación y la intención. Alguien que utiliza el pasado de Can como arma contra él ya no tiene buenas intenciones con él, afirmó. Con esta afirmación, cuestionaba indirectamente las intenciones de Diletta. Otro elemento destacable de las declaraciones de Demet fueron las tensiones de Diletta con la familia de Can. Demet dijo, en mi opinión, la línea más sensible es la familia de una persona. Ese lugar es privado. Nadie tiene derecho a insinuar este tema en las redes sociales y esconderlo entre líneas. Algunos comentarios que se han hecho sobre la familia de Podemos son muy inquietantes, afirmó. Estas palabras también volvieron a poner sobre el tapete las antiguas tensiones de Diletta con la madre de Can Yaman, desconocidas pero filtradas a los lobbies de la prensa rosa. Según sus allegados, Demet se lo pensó mucho antes de hacer estas declaraciones. El hecho de que la actriz, que intenta centrarse en la paz y el silencio, sobre todo durante su embarazo, sea tan franca demuestra que el vaso está rebosando. Uno de sus allegados hizo las siguientes declaraciones, Demet intentó mantenerse fuerte guardando silencio durante mucho tiempo. Pero todo tiene un límite. Especialmente las acusaciones de Diletta contra Can y su familia han superado ya los límites de la paciencia. El reflejo de Demet para protegerse a sí misma y a su matrimonio se ha activado. También se sabe que Can Yaman estuvo al lado de Demet en este proceso. Incluso según las afirmaciones que circulan en los lobbies, Can no se opuso a que Demet hiciera estas declaraciones, al contrario, apoyó diciendo, ya basta, cada uno sabrá cuál es su lugar. El hecho de que la pareja se haya acercado más el uno al otro en los últimos días demuestra que las crisis creadas por Diletta no les separaron, al contrario, les unieron aún más. Por otro lado, todavía no hay ninguna declaración clara por parte del frente de Diletta Leotta. Sin embargo, según la prensa italiana, Diletta consideró humillantes las palabras de Demet y pidió consejo a sus asesores jurídicos. Según algunas fuentes, Diletta se prepara para dar una respuesta oficial por estas palabras, que considera un ataque de carácter contra ella. El hashtag #DemetRight se convirtió en un tema candente en poco tiempo. Los usuarios apoyaron a la joven actriz con comentarios como, si incluso alguien que no perturba tanto su tranquilidad está hablando, hay una grave injusticia, llevamos años viendo a Demet, nunca se la ha asociado con sensaciones baratas.
Al mismo tiempo, algunos usuarios afirmaban que Dilekta empezaba a perder popularidad en Turquía y que volvía a hacer una campaña de relaciones públicas sobre Can Yaman. A la luz de estos acontecimientos, las miradas se volvieron de nuevo hacia el frente de Can Yaman. Es una cuestión de curiosidad saber si el famoso actor hará una nueva declaración sobre la continuación de esta polémica. Sin embargo, según los rumores de los lobbies de las revistas, se supo que Can adoptó una estrategia de mensajes a través de su representante en forma de «ahora es el momento de mostrar mi apoyo a Demet». En consecuencia, la salida de Demet Özdemir no fue solo una respuesta a Dilekta, sino también una declaración abierta de su lucha por proteger su propio matrimonio, su familia y el mundo emocional en el que se encuentra. Parece que la estrategia que siga Dilekta a partir de ahora determinará el rumbo de esta guerra. Sin embargo, es un hecho que Demet ya no guarda silencio. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.